Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a entrar en la primera etapa del proceso de atención de enfermería, o sea, el PAE, que es la valoración, ¿sí? Que es la etapa más importante, si se quiere, porque de aquí tenemos que sacar nosotros las necesidades alteradas que pueda llegar a tener el paciente para poder realizar posteriormente el diagnóstico enfermero con sus respectivos objetivos e intervenciones para poder brindar los cuidados necesarios a esta persona, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a valorar adecuadamente. Bien, vamos a ver los conceptos. ¿Qué es la valoración? La definición es la recogida sistemática y continua, ¿sí? Organización, validación y registro de los datos, o sea, de toda la información que nosotros recabamos, ¿sí? Fíjense que dice es una recogida sistemática, ¿sí? O sea que sigue una serie de pasos y es continua, ¿sí? Porque la valoración no la hacemos únicamente al principio cuando conocemos a una persona, sino que estamos valorando generalmente, mientras tenemos un paciente a cargo, lo valoramos en todo momento, ¿sí? Validamos organizamos y validamos esos registros, esa información. Es un proceso continuo que se realiza en todas las fases del proceso del PAE. Todas las fases del proceso de enfermería dependen de una obtención precisa y completa de los datos, ¿sí? Por eso hay que recabar la mayor cantidad de datos e información posible. Las valoraciones de enfermería se centran en las respuestas del paciente a un problema de salud, ¿sí? Como dijimos anteriormente, nosotros no nos vamos a centrar en nuestra valoración a una patología, sino en la respuesta humana que tiene la persona frente a esa patología, ¿sí? Bien. Estos son los tipos de valoración que hay. La valoración inicial, valoración centrada en un problema, valoración urgente y revaloración al cabo de un tiempo, ¿sí? La valoración inicial se realiza en un momento específico después del ingreso de la persona a la institución de salud. ¿Cuál es el objetivo? Establecer nuestra base de datos para identificar problemas, referencias y futuras comparaciones después. Ejemplo es la valoración de enfermería al ingreso. Cuando conocemos ingresa la paciente, ya sea por guardia o ingresó a nuestro servicio, ¿sí? O ingresó al consultorio externo, hacemos la valoración inicial. Valoración centrada en un problema es el proceso continuo integrado en la asistencia de enfermería. Determinar cuál es el objetivo, determinar un estado de un problema ya identificado en la primera valoración, ¿sí? O sea que en qué momento lo vamos a realizar después que ya hicimos una valoración inicial y queremos ahondar o ser específicos en una necesidad alterada. Ahí hacemos una valoración centrada en el problema, ¿sí? Ejemplo, valoración horaria de ingreso de líquidos y diuresis en una unidad de cuidados intensivos. Valoración de la capacidad del paciente de cuidarse a sí mismo mientras se le ayuda con el baño, ¿sí? Esos son momentos, ejemplos de momentos en que podemos valorar. Valoración urgente o de urgencia es durante una crisis fisiológica o psicológica del paciente, ¿sí? Donde hay riesgo de vida o de que se dañe o se lesione, ¿sí? O que esté en una crisis de angustia, por ejemplo, ¿sí? Identificar cuál es su objetivo, identificar problemas peligrosos para la vida, identificar problemas nuevos que se pasaron por alto. Ejemplo, valoración rápida de la vía respiratoria, estado respiratorio, circulatorio de una persona durante un paro, ¿sí? Acá estamos haciendo una valoración. Fíjense que acá no va a haber en este ejemplo una entrevista, ¿sí? Pero sí una valoración. Acuérdense que dentro de la valoración vamos a ver el examen físico, ¿sí? Valoración de las tendencias suicidas o potencial de violencia. Esto sí podemos hacerlo a través de una entrevista, ¿sí? Bien. Otro tipo de valoración y el último es la revaloración al cabo de un tiempo. Varios meses después de la valoración inicial podemos hacer una nueva valoración, una revaloración. Comparar el estado actual del paciente con los datos basales obtenidos en la primera valoración, ¿sí? Revaloración de los patrones funcionales del paciente en el marco domiciliario o ambulatorio o en un hospital en el cambio de turno, ¿sí? Bien, esos son los tipos de valoración que podemos realizar.
Las fases de la valoración son obtención de los datos, organización de los datos, después tenemos que validar los datos y finalmente los registramos, ¿sí? El objetivo es establecer una base de datos sobre la respuesta del paciente a sus preocupaciones sobre la salud o la enfermedad y su capacidad de tratar sus necesidades en torno a la salud, ¿sí? Ese es el objetivo. Las actividades que están incluidas en la valoración, dijimos que es establecer una base de datos. Para establecer una base de datos, obtener una anamnesis, realizar una exploración física, revisar los registros del paciente, ¿sí? De la historia clínica, revisar la bibliografía de enfermería, si hay cosas que no recordamos o necesitamos refrescar la memoria, vamos a ir a los libros, ¿sí? O a los estudios científicos o revistas de especialidades, consultar a las personas de apoyo. Las personas de apoyo son aquellas que le brindan el apoyo, la contención a nuestro paciente, o consultar con otros profesionales de salud en caso de que nosotros necesitemos la información de otra parte del equipo interdisciplinario. Actualizar los datos cuando sea necesario, organizarlos, validarlos, comunicar y registrar los datos. Obtención de datos. Es el proceso de adquisición de la información sobre el estado de salud del paciente. Debe ser sistemática y continua para evitar la omisión de algunos datos, ¿sí? O sea, el olvido de algunos datos, que pueden ser significativos y reflejar el estado de salud cambiante del paciente. Una base de datos es toda la información sobre un paciente. Comprende la anamnesis, la valoración física, la anamnesis y la valoración física realizada por el médico también, los resultados de las pruebas de laboratorio, diagnósticas, el material aportado por otros profesionales de salud, ¿sí? Del resto del equipo. Para recoger los datos con precisión se debe contar con la participación activa del profesional de enfermería y también del paciente, ¿sí? Tipos de datos pueden ser subjetivos, denominados también síntomas, ¿sí? O datos ocultos. Solo resultan aparentes para la persona afectada, o sea, para el usuario o el paciente en este caso. Y solo dicha persona puede describirlos o comprobarlos, ¿sí? Los datos subjetivos incluyen la sensación, sentimientos, valores, creencias, actitud y percepción que el paciente tiene de su salud o situación vital, ¿sí? Ejemplo de un dato subjetivo puede ser el prurito, que es la picazón, el dolor también es un dato subjetivo, la sensación de miedo, etcétera, ¿sí? Entonces los datos subjetivos son los síntomas, ¿sí? No los signos es lo que nosotros vemos. Bien. Objetivos, los datos objetivos son los signos, ¿sí? O datos evidentes que pueden ser detectados por el observador o medidos y confirmados frente a un estándar aceptado. Se pueden ver, escuchar, palpar, oler, se pueden identificar mediante la observación y la exploración física. Durante la exploración física, el profesional de enfermería obtiene datos objetivos para validar los datos subjetivos, ¿sí? Y completar la fase de valoración del proceso de enfermería. ¿Sí? Así como el paciente le dice al médico, me duele acá, y el médico tiene que corroborar. Nosotros exactamente lo mismo, ¿sí? Si el paciente dice, tengo esta molestia, siento esta molestia, nosotros debemos verificar, ¿sí? Ejemplo, la palidez o el registro de la presión arterial, ¿sí? Son datos objetivos, ¿sí? El paciente te puede decir, no sé, me siento flojo, me siento mal, siento que me voy a desmayar. Eso es un dato subjetivo. El dato objetivo nuestro, vamos a ver que el paciente está pálido y le tomamos la presión y está hipotenso. Ahí validamos esos datos subjetivos, ¿sí? Datos constantes son informaciones que no se modifican a lo largo del tiempo. Ejemplo, la raza del paciente, el grupo de sangre. Son datos constantes, no son modificables. Los datos variables se pueden modificar con rapidez, con frecuencia o en pocas ocasiones. Ejemplo, la tensión arterial, la edad, ¿sí? Va a variar de un año a otro, y la intensidad del dolor, que puede variar. Bien, acá tenemos ejemplos de datos objetivos y subjetivos, ¿sí? El paciente puede decir, me siento débil cuando hago ejercicio. Es un dato subjetivo. Si nosotros en ese momento que hace ejercicio podemos objetivizar ese dato, le vamos a tomar la TA y vamos a ver que tiene 90-50, o sea que está hipotenso, su pulso es de 104, está taquicárdico tratando de compensar la hipotensión y se pone pálido y sudoroso. Entonces vamos a corroborar a través de datos objetivos la subjetividad esa, ¿sí?
Bien, el paciente señala que tiene dolor cólico, dice tengo molestias en el estómago. Nosotros como dato objetivo, vomitó 100 mililitros de líquido verdoso, ¿sí? Que es líquido biliar, abdomen duro, ligeramente distendido, sonidos intestinales activos, ocultados en los 4 cuadrantes, o sea que tiene ruidos hidroaéreos positivos. ¿Sí? Esos son datos objetivos. El paciente puede decir estoy fatigado. Entonces nosotros vamos a ocultar los sonidos pulmonares claros en los dos lados, pero hay disminución en el lóbulo inferior derecho. ¿Sí? O sea, el paciente no ventila en ese pulmón, eso puede ser la causa de su fatiga. ¿Sí? La esposa dice, no parece tan triste hoy. ¿Sí? Eso es un dato subjetivo. Nosotros, ¿qué dato objetivo qué puede ser? Que el paciente lloró durante la entrevista. ¿Sí? O sea que se había desahogado, por eso la esposa no lo vio tan triste hoy. ¿Sí? Esto es subjetivo y es una fuente, dice, de datos secundarios, ¿sí? Porque nos aporta ese dato la familia. Después dice el paciente, me gustaría ver al capellán antes de la intervención quirúrgica. ¿Sí? O sea que tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros como dato objetivo, ¿qué vamos a ver? Que sujeta una Biblia que está abierta, ¿sí? Y tiene una pequeña cruz de plata sobre la mesilla. ¿Sí? Ese es un dato objetivo. Bien. Seguimos. Fuente de los datos, entonces los datos pueden tener fuente primaria que nos brinda el propio usuario o paciente y una fuente de datos secundarios podemos tener, que son las personas de apoyo como familiares, amigos, cuidadores, acompañantes, profesionales de la salud, otro colega que nos haya dado el dato porque el paciente no puede hablar, ¿sí? Historia clínica en caso de que nadie nos dé datos del paciente, vamos a buscar en historia clínica o en bibliografía. Método de obtención de datos, la observación es el primer método de obtención de datos. Observar es obtener datos usando los sentidos, ¿sí? La observación es una habilidad consciente y deliberada que se desarrolla a través de un esfuerzo y con un método organizado. Aunque los profesionales de enfermería observan sobre todo a través de la vista, la mayoría de los sentidos participan durante las observaciones que son atentas, ¿sí? Y acá tenemos, cuando decimos observar, nos referimos a la inspección visual, principalmente, pero también debemos utilizar el olfato, la audición y el tacto, ¿sí? Entonces, con la visión que vamos a ver, el aspecto general, el tamaño del cuerpo, el peso general, la postura, el aseo, signos de dolor o molestia a través de las fascias que haga de dolor, las caras de dolor, gestos faciales o corporales, cómo se coloca el paciente si tiene algún dolor, por ejemplo, color, lesiones en la piel, anomalías de movimiento, conducta no verbal, ¿sí? Si tiene signos de ira o ansiedad, objetos religiosos o culturales, libros, iconos, velas, rosarios, etc. Con el olfato que vamos a percibir olores corporales o del aliento. En la audición, ruidos pulmonares, cardíacos, ruidos intestinales, capacidad para comunicarse la persona, ¿sí? La lengua que habla, la capacidad para iniciar una conversación, la lucidez, la capacidad para responder cuando se le habla, orientación tiempo-espacio, las personas, el lugar, pensamientos, sensaciones sobre sí mismo, sobre otros y sobre su estado de salud. ¿Sí? Eso escuchándolo. Y a través del tacto vamos a palpar, ¿sí? La temperatura húmeda de la piel, la fuerza muscular, por ejemplo cuando nos agarra la mano, eso es para evaluar el estado neurológico también. Frecuencia, ritmo del pulso, volumen, lesiones que se palpan, ejemplo bultos, masas, nódulos, ¿sí? Fracturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en la observación, que la mayoría de las veces solamente inspección visual, pero no, pues tenemos que usar también el olfato, la audición y el tacto. Bien, esa es la primera parte. Método de obtención de datos, la mayoría de los profesionales desarrollan una secuencia particular de acontecimientos observadores, habitualmente centrados primero en el paciente. Ejemplo, fíjense, un profesional de enfermería camina por la habitación de un paciente y observa en el siguiente orden. Signos clínicos de sufrimiento. Va a observar si hay palidez, enrojecimiento, respiración dificultosa, conducta que indica dolor o sufrimiento emocional. Amenazas a la seguridad del paciente va a haber en segundo lugar, si hay amenazas reales o potenciales. Ejemplo, la baranda de la cama baja, ¿sí? La presencia o funcionamiento de los equipos asociados, ¿sí?
Va a revisar las bombas de infusión, el monitor, si está el oxígeno funcionando y demás. Y el ambiente inmediato, o sea, va a observar a las personas que están en la habitación, ejemplo, otros pacientes o el acompañante, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que observó ese profesional de enfermería cuando entró a la habitación. Signos clínicos de sufrimiento, amenaza a la seguridad, presencia en funcionamiento de equipos y el ambiente inmediato. ¿Sí? Eso sería una adecuada observación, ¿sí? Entrevista. Es una comunicación planificada o una conversación entre dos o más personas con un objetivo, por ejemplo el de obtener o dar información, identificar problemas mutuos, evaluar cambios, educar, proporcionar apoyo, dar consejo o tratamiento. Un ejemplo de entrevista es la anamnesis de enfermería, que forma parte de la valoración del ingreso, ¿sí? Esta es la definición entonces de entrevista que ya la hemos visto anteriormente. Fíjense, los componentes de la anamnesis de enfermería, o sea, la entrevista. Tenemos los datos biográficos, ¿sí? Después tenemos el síntoma principal o razón de consulta, que ahí preguntamos qué le pasó, qué lo trajo hasta acá, la razón por la que vino. Historia de la enfermedad actual, cuándo comenzaron los síntomas, si el comienzo fue brusco o gradual, con qué frecuencia aparece este problema, localización exacta, carácter del dolor o del vómito, de lo que fuera, o de la secreción que tiene, actividad que realizaba el paciente cuando ocurrió el problema, fenómenos o síntomas asociados al síntoma principal y factores que agravan o alivian el problema. Después vamos a preguntar antecedentes, ¿sí? De enfermedades, antecedentes familiares de enfermedades. Después preguntamos el estilo de vida. El estilo de vida es lo que vimos como perfil del paciente, ¿sí? Hábitos personales, dieta, patrones de sueño, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, ocio, aficiones. Después los datos sociales, relación con familias, amigos, la educación, antecedentes laborales, su estado socioeconómico, las condiciones de la casa, ¿sí? Del barrio, servicios que tenga la persona. Datos psicológicos, principales factores estresantes experimentados o percepción de ellos por parte del paciente, el afrontamiento habitual con un problema, cómo lo lleva adelante, estilo de comunicación, capacidad de verbalizar las emociones o no, ¿sí? Y después patrones de asistencia de salud, son todos los recursos de asistencia de salud que el paciente está usando o que usó en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si tiene o no tiene obra social, qué especialistas son los que ve habitualmente, o tal vez no sigue ningún tratamiento o no sigue ningún especialista, ¿sí? Bien. Todo eso son los datos que tenemos que ver. Método de obtención de datos seguimos, pero ahora vamos con el examen físico, ¿sí? La exploración física o la valoración física es un método sistemático de recogida de datos que usa la observación. Cuando hablamos de observación hablamos de la vista, el oído, el olfato y el tacto, ¿sí? Para detectar problemas de salud, para realizar la exploración, el profesional de enfermería usa las técnicas de inspección, auscultación, palpación y percusión. La valoración puede ser cefalocaudal, de cabeza a pies o por aparatos. Cuando hablamos de valoración cefalocaudal, hablamos de la cabeza a los pies, o sea, empezamos de que si tiene o no tiene cabello hasta la punta de los pies, ¿sí? Vamos, cabeza, cara, cuello, hombros, tórax, miembros superiores, cadera, miembros inferiores y genitales, ¿sí? Y por aparatos empezamos por aparatos respiratorios, seguimos por el circulatorio, digestivo, excretor, reproductor, osteoartromuscular, ¿sí? Bien. Los objetivos del examen físico es la obtención de los datos iniciales sobre capacidades funcionales del paciente, complemento, confirmación o refutación de los datos recogidos en la anamnesis, ¿sí? Obtención de datos que ayuden a establecer los diagnósticos de enfermería y planes asistenciales, valoración de resultados fisiológicos de la asistencia de salud, por lo tanto de los progresos del problema de salud del paciente, establecimiento de juicios clínicos sobre el estado de salud del paciente, o sea, los diagnósticos enfermeros, identificación de las áreas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Fíjense, acá tenemos la exploración sistemática de cabeza a dedos, que es el examen físico cefalocaudal. Vamos a hacer una revisión general de la persona, vamos a tomar los signos vitales y vamos a empezar a observar la cabeza. ¿Qué vemos de la cabeza? El pelo, el cuero cabelludo, la cara. Si tiene pelo, no tiene pelo, cómo está el cuero cabelludo. Si vemos algo raro en el cuero cabelludo, como, no sé, tumoraciones, cicatrices, pediculosis, lo que sea. En la cara lo mismo, si vemos cicatrices, si tiene los dos ojos, como ve con esos dos ojos, si tiene los dos oídos, cómo escucha, la nariz, si el tabique está derecho, está torcido, la boca, si tiene el labio leporino, por ejemplo, la bucofaringe, si tiene todas las piezas dentales, si usa prótesis, ¿sí? Y los pares craneales los observamos a través de la infección ocular de los ojos, vemos cómo están esas pupilas, ¿sí? Si están reactivas a la luz, no están reactivas, si están isocóricas. En el cuello, ¿qué vamos a ver? Si está anatómicamente correctos, su tráquea, sus músculos, los ganglios linfáticos se van a palpar. Vemos si la tráquea está alineada, si la glándula tiroides está normal o está agrandada. Las arterias carótidas las vamos a palpar. Y venas de cuello vamos a observar si están distendidas o están normales, ¿sí? Extremidades superiores, vamos a ver la piel y las uñas, ¿sí? La piel si está pálida, está rosácea o como está, o está cianótica, que es de coloración azulado, eso es cuando falta oxigenación y hay hipoxia en los tejidos. Las uñas, vamos a palparlas, ¿sí? Vamos a ver el relleno capilar de las uñas. Nosotros hundimos el lecho unguial con nuestro dedo, hundimos la uña y tiene que recuperarse el color de la uña dentro de los 2 segundos. Si tarda en recuperarse, ¿sí? Es que tenemos trastornos de irrigación, ¿sí? En las extremidades, por lo tanto de perfusión. Fuerza y tono muscular, ¿sí? Vamos a observar de las extremidades si puede apretarnos la mano, si puede levantar los brazos, si puede hacer determinados arcos o movimientos de las articulaciones. Pulso, vamos a tomar braquial y radial, vemos la sensibilidad que tenga en las extremidades superiores. En el tórax y la espalda vamos a ver la coloración de la piel, si hay, en todo momento vamos a evaluar si hay cicatrices, chicos, o heridas anteriores o demás, en todas partes del cuerpo, ¿sí? La forma, el tamaño del tórax, si el tórax está recto, si el paciente está encorvado, si tiene tórax en tonel, que es el tórax en tonel, es la forma de un tonel o de un tambor de vino, ¿sí? Que tienen los pacientes que tienen EPOC, ¿sí? O enfisema. Vamos a los pulmones a palparlos, los vamos a auscultar, podemos percutirlos, el corazón lo vamos a auscultar, la columna vertebral la vamos a ver si está derecha, el paciente se va a tener que quitar la blusa, la camisa, la remera y vamos a evaluar la columna vertebral. Las mamas y las axilas también se palpan, ¿sí? En el abdomen vamos a ver la piel, la coloración, si tiene o no tiene tumefacciones, hematomas, etcétera. Vamos a ocultar los ruidos abdominales. Los ruidos normales son los ruidos hidroaéreos, que están normales, pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos, pero tienen que estar. Los pulsos femorales en el abdomen o inguinales. Vamos a evaluar los genitales, el ano y las extremidades inferiores. Las extremidades inferiores observamos lo mismo que las extremidades superiores, pero agregamos acá la marcha y el equilibrio, ¿sí? Y vamos a ver los pulsos, si hay popliteos, tibiales posteriores y pedios. Todos los pulsos de las piernas se toman datos. Bien, esto es una exploración física de un paciente que no está internado o no está lleno de aparatologías o sondas y demás, ¿sí? Si este es un paciente que es ambulatorio, pero ahora si yo tuviera un paciente internado, a este examen físico le vamos a agregar todas las cosas que pueda tener el paciente invadiendo su cuerpo. A ver, ejemplo, en la cabeza puede tener una válvula de PIC, entonces yo lo tengo que anotar. PIC es la presión intracraniana, una válvula que le mide la presión. Si yo el paciente al revisar el cuello veo que tiene una vía central, lo coloco, ¿sí? Paciente con vía central en tal lado, ¿sí? Si tuviera una vía central en el tórax, porque es subclavio y demás, también lo anoto. Si tuviera un catéter de diálisis en el cuello, lo anoto, ¿sí? En las extremidades superiores puede tener
una vía, ¿sí?, para hidratación o para pasar medicación o para cualquier otra cosa. Entonces yo tengo que anotar vía periférica. En el tórax, en la espalda puede llegar a tener un tubo de tórax con un drenaje, lo mismo que en el abdomen puede tener drenajes, ¿sí?, puede tener heridas, cicatrices, cirugías, todo eso tengo que anotarlo, ¿sí? O sea, cuando tengo un paciente internado cambia la exploración física, yo le tengo que agregar todo lo que veo, ¿sí?, del paciente, todo lo que tenga ese paciente, y eso es sí o sí, ¿sí? Si tienen los genitales, voy a ver si tiene, no tiene, tiene o no una sonda vesical, por ejemplo, eso también lo anoto. En las extremidades inferiores puede tener, supongamos que tuvo una fractura de tibia peroné, puede tener un tutor externo, puede tener un drenaje en el muslo, en el cuádriceps, ¿sí? Todo lo que tenga anexado el paciente, que sea invasivo, ¿sí?, yo tengo que anotarlo. Bien. Seguimos. Hay que tener presente los cambios fisiológicos del envejecimiento, no debe olvidarse la rigidez de los músculos y articulaciones debido a la edad, ¿sí?, o con antecedentes de alguna ortopedia o una cirugía ortopédica. Solo deben exponerse las áreas del cuerpo que se van a explorar para evitar el enfriamiento. Hay que dejar el tiempo suficiente para que el paciente responda a las preguntas y adopte las posiciones que le pidan, porque a veces algunos pacientes son lentos, ¿sí?, o tienen los movimientos limitados. Hay que tener presente las diferencias culturales. El paciente puede querer que esté presente un miembro de su familia mientras se desnuda o se saca la ropa, ¿sí? Obviamente si es un niño siempre va a haber una persona mayor, siempre. No se puede examinar a un niño sin que haya una persona mayor en la sala, ¿sí? Si el idioma del paciente es distinto al suyo, el profesional de enfermería debe conseguir un intérprete, ¿sí? Se pregunta a los pacientes cómo quieren que se los trate. Hay que adaptar las técnicas de valoración a las alteraciones sensoriales, por ejemplo asegurándose que el paciente tiene a mano gafas o prótesis auditivas para que nos escuchen y puedan responder a nuestras indicaciones. Si los pacientes son ancianos o frágiles, es aconsejable realizar la valoración en varios segmentos para no causarles fatiga. Bien, vamos al examen físico a detallarlo, ¿sí? Inspección es la exploración visual, es decir, la valoración que se hace usando el sentido de la vista. Es frecuente que el profesional de enfermería use la inspección visual para valorar la humedad, el color, la textura de las superficies corporales, así como la forma, la posición, tamaño, color y simetría del cuerpo. La iluminación debe ser suficiente para que la visión sea clara, si no podemos hacer una valoración a oscuras. Si el paciente es posible utilizar tanto luz natural como artificial. Se utiliza el sentido del oído, es importante para que el ambiente esté tranquilo, que la audición sea exacta. La inspección puede combinarse con las demás técnicas de valoración. La palpación es la exploración del cuerpo usando el sentido del tacto. Para ello se usan las yemas de los dedos, ya que el gran número de terminaciones nerviosas que poseen y la hacen muy sensible a la discriminación táctil. La palpación se utiliza para determinar la textura, por ejemplo, del pelo, la temperatura de una zona de la piel, vibraciones, ejemplo en una articulación, posición, tamaño, consistencia, movilidad de los órganos o tumoraciones que puedan haber, para palpar una distensión, ejemplo de la vejiga cuando hay un globo vesical, para las pulsaciones, para tomar todos los pulsos, y para ver si tiene dolor cuando nosotros presionamos, ¿sí?, con el tacto, con la palpación. Fíjense, acá tenemos cómo se realiza la palpación del tórax, ¿sí?, en la palpación anterior, o sea, de frente de la persona. Fíjense que se palpa por encima de la clavícula primero, ¿sí?, desde el lado derecho, vamos al lado izquierdo, después vamos infraclavicular, línea media, vamos al otro lado, seguimos acá, en el medio del tórax o en el medio del esternón, seguimos casi en la última porción del esternón, ¿sí?, cerca de las tetillas, y así palpamos. En la palpación posterior también tenemos sobre la escápula, ¿sí?, y después vamos en el interior, porque si palpamos acá vamos a palpar partes óseas de la escápula, entonces ahí no. Acuérdense que la palpación, esto es para sentir las vibraciones de los pulmones, ¿sí? Entonces palpamos aquí, entre escápulas, ¿sí?,
fíjense hacia dónde sigue, y termina en la base de los pulmones. El E sería la base pulmonar, ¿sí? Entonces así palpamos las vibraciones mientras hacemos que el paciente hable, ¿sí? O expire fuerte. Aquí podemos hacer el famoso DIGA 33, por ejemplo, para ver las vibraciones. Se deben escuchar igual en todo el tórax, ¿sí? Si en una parte escuchamos disminuida la vibración, puede ser que haya una consolidación de moco o haya una telectasia y los alvéolos estén colapsados, ¿sí? Si no hay vibración es algo anormal. Podemos palpar el abdomen, fíjense, acá hay una palpación superficial, con una sola mano vamos palpando y vamos tocando, por ejemplo, el trayecto colónico, ¿sí? Del colon. Y aquí tenemos una palpación profunda, que ahí vemos que está palpando el hígado, ¿sí? En este borde de la parrilla costal, del lado derecho, se le pide al paciente que inspire profundo, ¿sí? Y se hunden las manos palpando el borde del hígado. Si estuviera inflamado el hígado, se palpa, ¿sí? Bien, eso es palpación superficial, palpación profunda. Podemos palpar superficialmente la zona del epigastrio, ¿sí? Y si este paciente, por ejemplo, tuviera una gastritis, al palparlo dolería. Podemos hacer esa palpación con ambas manos, una palpación profunda sobre la fosa ilíaca derecha, y si el paciente estuviera con una apendicitis, va a doler mucho a la palpación y va a doler más cuando yo suelto mi mano, ¿sí? Esa es una reacción peritoneal que se llama, que es cuando el paciente está haciendo una apendicitis, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahí se utiliza palpación profunda. Bien, percusión. La percusión es el acto de golpear la superficie corporal para producir sonidos que puedan oírse o vibraciones que puedan sentirse con el tacto, ¿sí? La percusión se usa para determinar el tamaño y la forma de los órganos internos, delimitado en sus bordes. Indica si el tejido es sólido o está lleno de líquido o de aire. La percusión produce 5 tipos de sonido: matidez acentuada, matidez, resonancia, hiperresonancia y timpanismo. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una percusión, dos formas de hacer la percusión. Tenemos percusión indirecta, ¿sí? Que es golpeando con el dedo mayor sobre el dedo mayor, la primer falange, o segunda falange, perdón, sobre la segunda falange del dedo que pusimos de base. Percutimos ahí, esto nos va a dar un sonido, ¿sí? Este sonido que me tiene que dar acá es un sonido, volvemos acá, de matidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos palpando un órgano sólido, como es el riñón, ¿sí? Esto es una percusión directa que se utiliza para otra cosa. Esto es para ver si el paciente tiene dolor. Esta percusión es indirecta porque no percutimos directamente, sino que percutimos sobre nuestro dedo. Y esta percusión directa porque sí percutimos directamente sobre el paciente, ¿sí? Esto es para comprobar, esto se llama puño percusión. Esto es para comprobar si el paciente tiene alguna lesión a nivel renal o de los uréteres, y se practica generalmente para ver si el paciente está con un cólico renal, ¿sí? Si nosotros percutimos directamente sobre la zona renal y el paciente tiene dolor, ¿sí? Es un signo de que el paciente puede tener un cólico renal, ¿sí? Puede tener ahí cualquier lesión a nivel renal o puede tener un cálculo renal, ¿sí? Bien. Percusión anterior, fíjense cómo se hace la percusión, es muy similar a la palpación, ¿sí? El mismo recorrido. Y en la percusión posterior también es similar a la palpación y se termina en las bases también pulmonares, ¿sí? Bien, acá vemos los tipos de los ejemplos, ¿sí? De los ruidos que deberíamos escuchar en la percusión, ¿sí? Acuérdense que la percusión es como un radar, ¿sí? De ondas sonoras. Yo emito un ruido y tiene que volver otro ruido, ¿sí? El ruido que yo tengo que escuchar debería ser normal, o sea, esperado. Si escucho otro ruido que no es el esperado, estamos ante un problema, ¿sí? Bien, cuando hago una percusión, puedo obtener matidez acentuada, matidez, resonancia, hiperresonancia, timpanismo, ¿sí? Matidez se refiere a un sonido mate, un sonido sordo. La intensidad es baja, tono alto.
La duración es corta, la calidad es muy apagada porque es un sonido sordo. Y ejemplo de localización, cuando yo hago una percusión sobre un hueso o sobre un músculo, voy a tener una matidez acentuada, ¿sí? Porque son órganos o zonas, perdón, de tejido macizo, muy macizo. En la matidez sola, que no es matidez acentuada, la intensidad es media, tono medio, duración moderada, calidad sorda. Por ejemplo, en el hígado o el corazón, si yo hiciera la percusión, ¿sí?, lo notaría con ese ruido de matidez, ¿sí? Resonancia las vamos a escuchar únicamente, resonancia e hiperresonancia, en los pulmones, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la percusión en los pulmones, la intensidad es alta, el tono es bajo, la duración es larga, la calidad es hueca, porque se escucha como eco, y en el pulmón normal voy a escuchar resonancia. En un pulmón patológico, como es un pulmón de enfisematoso, donde se forman cavernas, donde hay partes hiperinflados de pulmón, ¿sí?, entonces vamos a escuchar hiperresonancia. Y en el caso del timpanismo, lo vamos a escuchar en el tracto digestivo, alta, dice el tono es alto, se distingue sobre todo por su timbre musical, el timpanismo. Duración moderada, calidad musical, es por ejemplo con el estómago lleno de gas o de aire, o cuando palpamos los intestinos también, ¿sí?, vamos a obtener timpanismo, ¿sí? Bien, esos son los ruidos normales que deberíamos escuchar cuando hacemos una percusión. La auscultación es otra parte del examen físico, el proceso de escuchar los sonidos que se producen en el interior del cuerpo. Puede ser directa la auscultación, se hace con el oído sin ningún tipo de ayuda, o sea, no lo hacemos con estetoscopio, ¿sí? Por ejemplo, la escuchamos las sibilancias del paciente, que son los sonidos que hace el aire al salir por los bronquios, cuando los bronquios están inflamados, esos son sibilancias, escuchamos silbidos respiratorios. O el crujido de una articulación cuando lo movemos el arco articular y se mueve y cruje, ¿sí? Eso es auscultación directa, y la indirecta se hace con la ayuda del estetoscopio, que transmite los sonidos hasta los oídos del profesional. Acá vemos la auscultación del corazón, ¿sí? Zona de auscultación de la válvula aórtica, ¿sí? Ustedes ven el lado derecho, en donde línea de la base clavicular, ¿sí?, la línea anterior. Fíjense en tercer espacio intercostal, ¿sí? Vemos, ponemos el estetoscopio ahí y vamos a escuchar la válvula aórtica, ¿sí?, que la válvula aórtica está acá, pero lo vamos a escuchar acá porque está justo bajo el esternón, por eso escuchamos acá. La zona de auscultación de la válvula pulmonar, ¿sí?, cruzamos el esternón, ¿sí?, en la misma línea vamos a escuchar la válvula pulmonar, ¿sí? Después tenemos la auscultación de la válvula tricúspide, ¿sí?, que la vemos acá, y la auscultación de la válvula mitral, ¿sí?, la vemos acá. Bien, esa es la forma de auscultar el corazón, ¿sí? Tenemos la auscultación pulmonar. Fíjense los lugares, la línea supraclavicular, o sea, arriba de la clavícula, escuchamos el vértice del pulmón, ¿sí?, el lóbulo superior del pulmón derecho, primero, segundo, tercer espacio intercostal, línea media axilar, escuchamos, ¿sí?, el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿sí?, primero, segundo, tercera, cuarta, quinto espacio intercostal. En el séptimo espacio intercostal escuchamos el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿sí? Hacemos lo mismo con el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces fíjense dónde auscultamos, acá, 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 después pasamos al otro lado, ¿sí? Bien, esa es la parte anterior del tórax. En la parte posterior del tórax vamos a escuchar arriba de la escápula, supraescapular, vamos a poner el estetoscopio, el vértice del pulmón, ¿sí?, el lóbulo superior, ¿sí?, y el lóbulo inferior. Así se ausculta y después se da lugar al otro pulmón, ¿sí? Esa es la forma de auscultar los pulmones. Ahora les voy a enseñar qué ruidos vamos a escuchar.
Fíjense, los ruidos respiratorios normales, el ruido vesicular es un ruido de baja intensidad, grave, como suspiros suaves, ¿sí? Creados por el aire que se mueve a través de las vías respiratorias más pequeñas, o sea, los bronquiolos y los alveolos, ¿sí? Donde vamos a escuchar generalmente esos ruidos, las bases pulmonares, generalmente, o en el medio de los pulmones vamos a escuchar esos ruidos, ¿sí? El ruido vesicular, o sea, también llamado murmullo vesicular, ¿sí? Se escucha en la periferia y se oye mejor en las bases, ¿sí? Se oye mejor durante la inspiración. La fase inspiratoria es unas 2,5 veces más largo que la expiratoria, ¿sí? Entonces se lo hace el paciente inspirar con la boca abierta, ¿sí? Para poder ocultarlo. El bronco vesicular es un sonido de intensidad y tono moderado, soplante, creado por el aire que se mueve a través de las vías de mayor calibre, o sea, los bronquios, ¿sí? Donde la vamos a escuchar entre las escápulas, a los lados del esternón, en el primer y segundo espacio intercostal. Ahí vamos a escuchar el bronco vesicular. En la fase inspiratoria expiratoria es igual. Y el bronquial o tubular, que es un sonido agudo, fuerte, áspero, creado por el aire cuando se mueve a través de la tráquea, ¿sí? Por delante, sobre la tráquea, normalmente no se oye en el tejido pulmonar, el bronquial. Es más fuerte que el murmullo vesicular, tiene una fase inspiratoria corta y una fase expiratoria larga. Bien, esos son los ruidos respiratorios normales. Cuando hablamos de ruidos adventicios, hablamos de ruidos patológicos, ¿sí? Y vamos a ver estertores, roncus, sibilancias es lo más común de escuchar. Dentro de los estertores tenemos crepitantes, o sea, los rales crepitantes. Finos, los rales crepitantes finos o más gruesos, ¿sí? El sonido puede simularse frotando un mechón de pelo cerca del oído, así se puede escuchar. Se oyen mejor durante la inspiración, pero pueden oírse tanto durante la expiración también. Es posible que no desaparezca con la tos. La causa la produce el aire cuando pasa por un líquido o moco en cualquier tipo de vía respiratoria. Se oye con mayor frecuencia en la base pulmonar, por ejemplo cuando el paciente tiene neumonías, ¿sí? Roncus o gorgoteos son ruidos fuertes, continuos, de tono grave, toscos, ¿sí? Se oyen mejor durante la expiración, pero pueden oírse también en la expiración. La tos puede alterarlo. La causa, el aire al pasar por las vías respiratorias estrechadas debido a secreciones, edema o tumores. Los ruidos fuertes pueden oírse sobre la mayor parte de las áreas pulmonares, pero predominan en tráquea y bronquios, ¿sí? Entonces en los alveolos, las bases pulmonares, y los roncus los vamos a escuchar en tráquea y bronquios. Y las sibilancias son ruidos musicales continuos, agudos, crujientes, se oyen mayormente durante la expiración, no se modifican con la tos. Los genera el aire al pasar por los bronquios estrechados debido a secreciones, edemas o tumores. Se oyen en sobre todo los campos pulmonares. Y el roce de fricción, hay que tener un oído más fino y con un determinado entrenamiento, ¿sí? Son sonidos rechinantes, superficiales, que se oyen durante expiración e inspiración. Y se da el roce entre las superficies pleurales inflamadas, ¿sí? Cuando hay un frote de ambas capas del pulmón. Se oyen en áreas de mayor expansión torácica, en la parte anterior e inferior y lateral del tórax. Bien, esos son los ruidos adventicios, ¿sí? O sea, anormales. Los profesionales de enfermería, organizando los datos, ¿sí? Usan un formato escrito o electrónico para organizar los datos de la valoración, ¿sí? A esto se lo denomina anamnesis de enfermería, valoración de enfermería, formulario de base de datos. El formato puede modificarse en función del estado físico del paciente, como aquel que se centra en los datos osteoarticulares de los pacientes ortopédicos, ¿sí? Fíjense acá hay un ejemplo, esto lo pueden leer, un ejemplo de cómo se organizan los datos, datos del ingreso, medicamentos que toma el paciente, los antecedentes, dispositivos que son de ayuda especiales, objetos valiosos que tenga, y después antecedentes sociales, neurológicos, ¿sí? Osteoarticulares. Acá ya está valorando, ¿sí? La parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte digestiva, la parte genitourinaria. Y acá da un ejemplo de Amanda Aquilini, de 28 años de edad, ¿sí? Fíjense cómo describe, por ejemplo, en la parte digestiva, ¿sí? La mucosa está tiene otros, está normal, tiene otros, la mucosa está pálida y seca. Ruidos intestinales normales, el abdomen está blando.
Y frecuencia de las deposiciones dice una deposición por día de forma blanca. Y última deposición, anota la fecha. También podemos ordenar los datos. Después que hizo esa evaluación, puso dentro de sus notas, ¿sí?, o de las observaciones de enfermería: dolor agudo en el pecho cuando tose, disnea en el esfuerzo, dice que es incapaz de llevar a cabo ejercicio habitual, la tos le alivia si permanece sentada durante un tiempo, náuseas asociadas a la tos, a veces se asustaba y decía no puedo respirar, ¿sí? Es una paciente evidentemente con un trastorno cardíaco, ¿sí?, que la lleva a tener alteraciones respiratorias. Bien, y después sigue con el relato. Esto es importante de anotar aparte para que no sea tan frío la recolección de datos. En un formulario podemos anotar las observaciones personales, siempre objetivamente, ¿no? Bien. Organizados por patrones funcionales, ¿sí? Aparte de esto que está organizado por necesidades de Henderson, también se pueden anotar por patrones funcionales: manejo de la salud, nutricional metabólico, ¿sí?, evacuación, actividad de ejercicio, cognitivo perceptivo, rol, relaciones, autopercepción, afrontamiento del estrés, valores y creencias, medicamentos y valoración física. Esta es otra forma de organizar los datos y de cómo recolectarlos, ¿sí?, que es los patrones funcionales de Marjorie Gordon, que también es válido, ¿sí? Algunas clínicas lo utilizan y otras usan ejemplos. Validación de los datos es comprobar los datos dos veces o verificar los datos para confirmar que son precisos u objetivos. La validación de los datos ayuda al profesional de enfermería a completar estas tareas. Garantizar que la información de la valoración es completa, garantizar que los datos objetivos y subjetivos relacionados estén de acuerdo entre sí, obtener información adicional que pueda haberse pasado por alto. Diferenciar entre pistas e inferencias. Las pistas, ¿qué son? Son datos objetivos o subjetivos que puede observar directamente el profesional de enfermería. Es decir, que el paciente dice y lo que el profesional de enfermería puede ver, oír, percibir, oler o medir. ¿Sí? Esas son las pistas. Las inferencias son las interpretaciones o conclusiones del profesional de enfermería basado en las pistas. ¿Sí? Ejemplo, un profesional de enfermería observa pistas de enrojecimiento, calor, tumefacción en una incisión, y el profesional de enfermería infiere que la incisión está infectada. ¿Sí? Entonces, infirió sobre la pista. ¿Se entiende? Evitar saltar a conclusiones y centrarse en dirección equivocada para identificar problemas. Registro de los datos. Completa la fase de la valoración, el profesional de enfermería registra los datos del paciente, el registro es fundamental, los datos se recogen en forma objetiva, no los interpreta el profesional de enfermería, ¿sí? Ejemplo, el profesional de enfermería registra la toma del desayuno por parte del paciente, dato objetivo. Como 240 mililitros de café, 120 mililitros de jugo, un huevo y una tostada, en lugar de decir el paciente tuvo buen apetito hoy, ¿sí? Porque eso sería un juicio, ¿sí? Para aumentar la precisión, el profesional de enfermería registra los datos subjetivos con las propias palabras del paciente entre comillas. Si el paciente dice hoy tuve buen apetito, se pone así: el paciente manifiesta haber tenido buen apetito entre comillas, ¿sí? Bien. Y nada más. Terminamos entonces con el registro de los datos, que es la última parte de la valoración. Bien, y esto fue todo lo que vimos de valoración. Entonces recuerden que la valoración se compone de dos partes: la anamnesis, que es la entrevista de enfermería, y el examen físico. El examen físico se utiliza, el que mayormente se utiliza para hacer es el cefalocaudal. Pero después tienen todos estos componentes dentro de la valoración, ¿sí?, que vimos anteriormente. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Esto les va a servir. Recuerden, ustedes tienen que aprender a valorar y esto es un entrenamiento, ¿sí? Una vez que empiecen a trabajar o a practicar, es un entrenamiento diario, ¿sí? Mientras más valoraciones hagan, mejor les van a salir, ¿sí? Recuerden que la valoración es la base para yo identificar las necesidades alteradas del paciente y realizar correctamente mis diagnósticos enfermeros. Entonces no podemos nunca saltearnos esta primera etapa del proceso de atención de enfermería si queremos brindar cuidados de calidad, ¿sí? Bien, nada más.